amigos de Un Minuto con las Artes, aquí estoy en París, en la casa y taller de Carlos Poveda, del artista costarricense, yo creo que venezolano también, sí. Carlos Poveda. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve antes de iniciar nuestra conversación. Bueno, nació en San José, creo que en 1940, 40. Sí. Inició sus pasos en el arte muy exitosamente en su país natal, exponiendo y recibiendo importantes premios y galardones. Tanto es así, pues que también eso te ha permitido salir de Costa Rica y vivir en otros países. Ya vamos a hablar de eso también. Vivió en Washington, vivió en Venezuela por más de 3 décadas y bueno, desde 1999 está residenciado en París. Vuelvo un poquito atrás, siendo aún un joven artista, sus obras fueron muy bien acogidas por los integrantes del Grupo 8 de Costa Rica, que ya nos hablarás también de eso, en un encuentro sostenido en 1962. A raíz de ello, realizó en este país su primera exposición individual y fue invitado por este grupo a exponer con ellos en 1963 en el Museo Nacional de Bogotá y un año después, gracias a la invitación de José Gómez Sicre, en la Unión Panamericana en Washington, D.C. Y bueno, se residencia en Washington por un tiempo y luego en 1968 decide radicarse en Caracas, donde permanece por 3 décadas. Y bueno, luego de Caracas viene la etapa de París. Su obra, debo decir, adelantándome un poquito a lo que vamos a hablar aquí en este encuentro, siempre ha tenido una particularidad, que es que siempre altera el uso habitual de los materiales y técnicas, algo que yo creo que desde muy joven había una inquietud, creo yo, de obrar de una manera distinta a lo que sería digamos, el uso acostumbrado de los recursos, de las herramientas, de los materiales. Y es por eso que se le ha considerado también un artista muy experimental, que le gusta conocer el comportamiento de los materiales y en consecuencia, a partir de eso, realiza las obras que ya vamos a ver seguidamente, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, para empezar, antes de hablar de las obras, ese paso Costa Rica, ese grupo de los 8, qué significa, y bueno, todos estos cambios de lugar y cómo te has sentido al respecto de eso. Bueno, Susana, un verdadero placer poder conversar contigo y para tu audiencia también. Es un verdadero placer, un honor hacerlo. Tendría que plantearme o retroceder un poco en mi propia historia, claro, para pensar cómo comencé. No fui a academia, sino que alguna circunstancia desde niño me hacía trabajar con mis manos y sobre todo con objetos encontrados, porque inclusive no solo la obra, sino el pincel con que hice todo mi dibujo, se lo puedo mostrar, lo tengo aquí en el taller. Lo vamos a ver, sí. Es un pincel, uno de los pinceles encontrados al azar, en un sitio, una explanada donde lo encontré. La pintura también fue encontrada en un potecito de pintura. Y tenía tanto tiempo de estar abierto ese potecito ahí abandonado, que había bajado su intensidad y se había puesto más graso. Me era más fácil para mí hacer dibujos, controlar que no gotearan. Y este es uno de los pinceles con que yo comencé a hacer mis dibujos sobre papel. Esta forma que tiene es la acumulación de pintura de aceite que se fue haciendo de tanto dibujar. Yo me decía, en un pote de pintura negra de aceite, lo utilicé en mi mano yo hacía esto para que tuviera esta forma, con lo cual en el papel, a la hora de dibujar, podía hacer desde un pequeño punto a una línea, a un trazo, una línea musical. Yo soy un apasionado de la música
Qué desde bello, niño, sí. porque de niño yo recuerdo que escuchaba cerca de mi casa a alguien que tocaba un violín. De hecho, yo quería de repente haber sido más músico que otra. Y entonces mis dibujos se convierten en eso, ¿verdad? En líneas que se pueden, tienen una sensibilidad o una emoción. Esto es acumulación de pintura, mira. Y este es otro que comencé Y soy después de ese y lo dejé hasta ahí, porque ya no volví a dibujar. Y este es el encontrado en la calle. Sí, ese es el que encontraba en la calle. Este fue otro que utilicé, que la parte del pincel, pero se fue así tomando esa forma. Pura pintura, capa de pintura. Y ese también. Maravilloso. Entonces, como ¿ves? reliquias. Un puntito, ¿sí? Una raya, una mancha. La línea no, sino con música. Todo sucedió, voy a tratar de hacer una verdadera síntesis. Yo para subsistir en Costa Rica tenía que trabajar en un centro de distribución de productos de farmacia y de belleza, ayudando a hacer como sabían que yo tenía una habilidad para hacer ciertas cosas, yo les ayudaba a hacer las vitrinas del negocio y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero también estudié en un colegio en Cartago, una ciudad de Costa Rica que se llama Cartago. Estudié diferentes cosas, mecánica, carpintería, sastrería, un pase por todos esos talleres, y era más dado yo a ese tipo de estudio que a una academia de desarrollo diferente, ¿no? O sea que prácticamente el hacer cosas en mí era natural, prácticamente. Y un día caminando por una plaza en San José, en Costa Rica, me encontré un pincel, viejo pincel, y entrando a donde yo vivía en la casa, me encontré un carrito de pintura que lo tenía medio abierto y la pintura ya no era tan líquida, sino casi una pasta. Me lo llevé para la casa, me encontré un papel y digo, esto serviría como para dibujar alguna cosa de esa, porque ya en la escuela ya era la maestra, a los 7, 8 años, me enviaba a mí a la pizarra para hacer cosas que ella me dictaba. Yo creo que ella descubrió que yo era distraído, que no ponía mucha atención a las clases, entonces me llamaba cada vez, vaya, dibuje tal cosa, ¿no? Era una manera de de controlarme. Sí. Y ya lo recuerdo con mucho cariño a ella por eso, ¿no? Y también había un profesor de trabajos manuales, que se podía trabajar con madera, con cartón, con lija, para hacer cosas, ¿no? Pero yo con ella especialmente le agradezco porque ella el gato. Sí, llegó nuestro amigo. Llegó el amigo gato, perfecto. Ella tuvo especial atención conmigo y cada vez que estábamos en clase era a mí el que me mandaba a la pizarra. Eso puede tener otra historia que no sé si vale la pena que la comente, ¿no? En Costa Rica, en su historia hubo una guerra civil en 1948 y mi padre falleció en esa guerra, actuó. Sí. Entonces, bueno, yo recuerdo haber visto en esa Costa Rica que es tan querida por su libertad, etcétera, a ver unos hombres llegar a mi casa con bayonetas rompiendo las paredes, ¿no? Terrible. Para buscar armas. Entonces, yo cuento esto no como con ánimo de exacerbar, sino que por dónde viene mi pasado, ¿no? Sí. Pero eso sí, no doy la talla en un liceo corriente, sino que me ingresan a un colegio vocacional, mi familia, para que aprenda un oficio. Entonces yo pasé a ir en ese colegio estudiando sastrería, carpintería, imprenta, cosas así, hasta que mecánica de banco, mecánica automotriz. Pero eso ya se acerca más a mi adolescencia. Y un día yo me escapé del colegio. Ya me gustaban las muchachas. Entonces, una noche me pasé de tiempo, y entonces el director me dijo,
tiene que venir con su mamá porque lo podemos expulsar, algo de eso, ¿no? Mm. Entonces, yo vine con mi mamá y él me preguntó que si yo quería seguir en el colegio o que me iba, ¿no? Y yo le dije que no, yo me quiero ir. Entonces yo tuve que dedicarme a trabajar en San José, buscar trabajo para poder subsistir. Claro. O sea que no llegué a tener una graduación, pero sí tenía la cualidad de dibujar. Repito, no sé si te comenté que el pincel que me encontré y el tarrito con la pintura. Sí, sí. Entonces, un día yo pasé caminando, paseando por la capital de Costa Rica, San José, y vi una exposición de un grupo que se llamó el Grupo de los Ocho, que eran 8 pintores y escultores que estaban exponiendo al aire libre en unas arcadas cerca de la Catedral de San José. Y entonces yo, viendo pinturas, esculturas por primera vez en mi vida, al aire libre, y se me acercó uno de los artistas que estaba cuidando de la exposición y me dice, muchacho, ¿qué le parece lo que está viendo? Me puse a hablar con él y le dije que yo también dibujaba. Sí, ¿por qué no me traes para ver los dibujos que haces? Y al día siguiente yo fui y le llevé los dibujos. Él los vio y se los mostró al demás grupo, a los demás miembros del grupo. El asunto es que me mandó a llamar donde yo trabajaba y cuando yo entro a donde ellos se reunían, y estaba en el centro un señor muy gordito y al lado de él todos los miembros del grupo 8, que fueron los que revolucionaron el arte en Costa Rica, Okay. hacia el arte moderno. Y en el piso estaban todos los dibujos que yo le había dejado un día anterior a él, a uno de los artistas. Y entonces me dice, pase, me dicen. Y yo paso, están los miembros del grupo 8 y Gómez Icre ahí sentado en el centro. Y entonces yo paso hasta ahí y veo los dibujos en el piso. Y él me dice, ¿usted no hizo esos dibujos? Sí. Me dice, ¿a usted le gustaría exponerlos en Washington? ¡Qué maravilla! Directo Sí. al arte. Eso es así como... Así, tal cual. sí. Y después vino, entonces él hizo la selección de los artistas del grupo 8 y me invitaron a esa exposición a Washington. O sea, que eran 9. Exactamente. Sí. Y en una de las salas de la exposición, la sala principal donde estaban los miembros del grupo 8, y en una sala aledaña expusieron varios dibujos míos, 15 o 20 dibujos, ¿no? Y así es como comienza mi carrera realmente. Entonces, un momento me dice el señor Gómez Icre, pero ¿para qué volver a Costa Rica? Quédese acá y nosotros le ayudamos a hacer exposiciones por América Latina. Tal cual. Bueno. Exposición en México, en Brasil, en Argentina, qué sé yo, un premio en la Bienal de Sao Paulo, etc. Sí, es que es algo, o sea, una bendición. Yo creo que Total. tu padre te cuidó, tu ángel. Sí. Sí, pero que me extendí mucho diciendo. No, pero interesantísimo, una belleza. Pues son las vivencias, Sí. de verdad. Yo creo que este es el sentido de estas conversaciones, conocerte, y justamente me parece que es fantástico el inicio. Bueno, y eso me hizo vivir en Washington como 4 o 5 años, 4 años, ¿sí? Y yo no quería volver a Costa Rica luego de haber pasado exponiendo por diferentes países de América Latina. Y quiero regresar, tengo que salir de Estados Unidos porque era el periodo de la guerra de Vietnam. Y el State Department me mandó a llamar y me dijo, señor Poveda, usted se le vence la visa, usted solo tiene una opción, volver a Costa Rica para pedir otra visa, o si usted quiere venir a la guerra de Vietnam. Y yo no quería alzar rifles, que no era mi campo. No, evidentemente. Entonces, esa noche, de esa situación ante el State Department, yo fui invitado a una reunión en la Embajada de Venezuela, en Washington. Y ahí conocí a un señor que se llamó Raúl Naz Anzola. ¿Cómo no? ¿Has oído hablar de él? Sí. Él era al mismo tiempo mi amigo de Rómulo Betancourt, en aquel periodo, ¿verdad? Bueno, el asunto es que él estaba vinculado le gustaba el arte y vio una exposición mía, y entonces me invitaron a esa reunión.
Y él me vio un poco triste, me dice, ¿por qué Carlos anda un poco triste? Digo, sí, porque me tengo que ir de Estados Unidos. Y bueno, yo he probado ya la maravilla de exponer en Argentina, en Brasil, en México. Y a volver otra vez a Costa Rica. No es que yo no quiera el país, sino sencillamente que yo quiero seguir en esta actividad, mostrando lo que yo hago, mis dibujos, ¿no? Entonces me dice, mira, si tú puedes venir a Venezuela, yo te puedo ayudar allá para que entres en contacto con la gente que te interesa. Me puse en contacto con la gente de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? La Facultad de Bellas Artes, ¿no? Escuela de Artes Plásticas, sí. Cristóbal Rojas. Cristóbal Rojas. Sí. Y luego, bueno, el asunto es que me fui a Venezuela. ¿Y entonces, qué hago en Venezuela? Bueno, trabajar. La Cristóbal Rojas, el Instituto Pedagógico. Un año después me nombraron director de la Escuela de Artes Plásticas de Maracay. Así que bueno, todo ha sido todo fue así. Y una pregunta, porque hablas del dibujo, ¿todavía era solo dibujante en ese momento? Sí, correcto, sí. Solo dibujo. Ok, porque sobre el dibujo, precisamente es interesante decirlo en esta conversación, que desde muy temprano también innovabas en la forma de dibujar. No, por ejemplo, con las cerdas de un pincel, en el caso de las tintas, sino con el mango al revés. La parte de atrás del pincel. La parte de atrás del pincel. Sí, correcto. Entonces, bueno, por eso yo decía al principio que gustabas alterar el modo usual de usar las cosas, y ya también desde el inicio lo empezabas a hacer de esa manera, ¿no? Con el pincel al revés. Sí, porque es que lo comencé con un pincel que me encontré en la calle, era un campo de fútbol con grama, y ahí me encontré ese pincel. Alguien lo botó, porque de tanta pintura se había pues secado y ya no servía, ¿no? Entonces, bueno, yo utilicé la parte de atrás porque podía ser desde un punto a una línea, que se convertía en un trazo. Sí. Porque a mí me gusta mucho la música, toda la vida. Entonces, esa es una línea que puede tener emociones. No era una línea, no es una cosa lineal, sino que tenía, y los trazos también, ¿no? Desde mucha fuerza, desde manchas hasta apenas perceptibles. Que justamente, bueno, estoy como variando el orden de mi guión, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante notar, que esos dibujos son sumamente sutiles, muy, muy espaciales. Los trazos son muy espontáneos y hay, como digo, mucha sutileza. Ya después, ya pasaremos a otra etapa, porque contrarresto esta etapa de la sutileza del dibujo, bueno, como el vuelo, los dibujos de vuelo que tú tienes. Ah, sí. Con ya una obra donde la materia tiene el peso fundamental, mientras que en los dibujos el espacio es esa levedad del vuelo. Yo creo que básicamente lo veo así, aunque también trabajabas, por supuesto, personajes, figuras humanas, rostros, sí, pero con esa idea de levedad, ¿no? Bueno, es correcto, sí. Ok. Está muy bien. Fíjate, es una etapa tal vez que se vuelve cada vez más sintética, más espacial. Fíjate, voy a seguir un poquito mi guión, porque en un texto que escribí hace tiempo sobre tu trabajo, voy a extraer una frase que señalé en ese texto. Dice: Poveda constantemente usa los materiales mediante procesos muy personales, generalmente alejados del uso cotidiano de ellos, para crear su metodología y sus técnicas poco ortodoxas. Ha sido necesario, de su parte, un conocimiento profundo de la naturaleza de los materiales, algo que no se improvisa y que requiere análisis y disciplina. Porque en medio de ese autodidactismo que tú señalaste inicial, hay una tremenda disciplina, porque para dominar esos trazos que aparentan ser muy espontáneos, es porque también hay un dominio de intensidad,
de tensión, de efectos que se sienten en la estela que deja el trazo. O sea, así lo percibo yo. Sí. Estupendo. Bueno, Lo y sientes. tienes una serie dedicada a las aves, Ajá. a series, bueno, donde tienes referencias mitológicas, precisamente una etapa de un dibujo cada vez más sintético, espacial, como venía diciendo, pasas de formas humanas, generalmente rotundas, a veces grotescas, que no deja de estar allí presente, pero también formas aladas, como la imagen de Ícaro, Ajá. otras más sutiles, como las aves, las nubes. Sí. Y es curioso, y me vuelvo a salir de mi guión, porque si bien ese dibujo es así, y esos temas están allí, y las nubes pueden estar en ese dibujo muy sutil, pero después están presentes en paisajes, pero con materia, con densidad. Y ahí viene el contrapeso que yo quiero destacar. Ese paso de lo sutil del dibujo a obras ya pictóricas, relieves, trabajando el soporte bidimensional, pero agregas materia, creas relieves. Sí, es correcto. Y ensamblas inclusive, porque recordando una gran obra que tienes en la Galería de Arte Nacional, es pintura, pero tiene elementos vegetales reales integrados a la pintura. Sí. Entonces la materia empieza a tener un peso, a pesar de que puedes hablar de la sutileza de un paisaje, Claro. donde hay nubes, donde hay atmósfera. Bueno, me llamaba la atención esa polaridad en tu trabajo y que te lo quería mencionar. Bueno, magnífico, porque te comprendo perfectamente, porque es lo que yo hice. Bueno, comencé haciendo dibujo. Casi, si se va a una academia, lo primero que hacen los estudiantes es dibujo. Sí. Solo que yo lo hice de una manera sin conocimiento de causas, sin forma retratista, sino una inventiva de trazos. Luego, cómo dominar que no se gotee, que el trazo no se exagere del plano. Pero luego me planteo, sí, pero yo me voy a quedar toda la vida haciendo dibujo. Es cuando aparecen los ícaros. Por cierto, los ícaros aparecen con cara de desesperación. Esa es mi desesperación personal. Como voy a dejar mi dibujo, no puede ser, ¿no? Los convierto en aves. Los ícaros ideales se convierten en aves. Y las aves se me convierten en el espacio blanco del papel. Si pongo el dibujo acá, si lo pongo acá, ese es un espacio atmosférico, ¿no? Digo, pero si estoy haciendo eso es paisaje también, entonces me falta hacer paisaje. Eso es interesante. El vuelo y la sugerencia del ave pasa a ser también paisaje. Pasa a ser paisaje. El blanco del papel. El blanco del papel, eso, sí. Es el aire, esa es la atmósfera. Y después eso me dice, bueno, el espacio, ¿y por qué no hago nubes? Si no estoy haciendo paisaje también. Hice paisaje, pero lo hago además no con la idea solamente, inventado por supuesto, ¿no? Nada de copia. Solamente en el caso de los tepuyes sí utilizo una parte geométrica del diseño. Hago la forma como si fuera de una montaña y una parte estéticamente geométrica, pero también es como una fórmula para yo hacer la variedad de mi trabajo. Coso una tela, como en este caso, ¿verdad? Aquí atrás, Sí. Una tela sobre la tela. En este caso era un collage de papel, la textura de la rotura del papel, ¿no? Y arriba una sutileza de grises. Fíjate que yo hubiera pensado, no me di cuenta que era papel, yo hubiera pensado que era como acuarelas, aguadas, No, esto es tela, tapas. y esto es un papel 100% algodón cortado con la mano, bueno, pintado previamente, luego cortado y adherido a la tela. ¿De qué época es? ¿Qué años son? 1980. 80.
80, los 80 más o menos. Los por ahí. 80, sí. Sí, porque yo tuve la necesidad hice el dibujo de la figura humana, hice los ícaros, pasé al paisaje. Estos para mí son mis paisajes. Son paisajes. Y cada uno es una investigación de materiales, arenas, metales, plásticos encontrados, etcétera, ¿no? Una investigación, todo eso es en Venezuela que lo realizo, ¿verdad? Estoy como aprendiendo, ¿verdad? Sí. A hacer cosas nuevas, hasta que llego a hacer objetos metálicos, escultura, ¿no? Ya vamos a pasar ahí. Ya vamos. Vamos a pasar ahí. Por ahora estamos todavía aquí, justamente en los paisajes silentes de los años 80. Antes había notado yo otro segmento de mi texto que dice: el artista pasa de un tema a otro para luego establecer nuevos puntos de contacto con una etapa anterior. No obstante, nunca es igual. Al final prevalece la experiencia, el dominio de nuevos procedimientos técnicos y la adopción de otros materiales que hacen de su obra un compendio ilimitado de nuevas creaciones, sea a partir de variaciones en torno a un mismo tema o del surgimiento de otros temas resultantes. Y luego, sí, los paisajes silentes de los años 80. Es un poco, sí, es esta idea, ¿no? Sí. Sí. Donde hay un proceso hacia la síntesis e incluso, en algunos casos, hacia la invisibilidad. Correcto. Eso lo tengo anotado y puse en negrita. Se propuso extender o ampliar el medio pictórico más allá de su condición, usando soportes diversos que van desde el lienzo a otros más resistentes, tales como madera, cartón, metal o plexiglas, interviniéndolos con pintura acrovinílica y esmaltes comerciales, por lo general blancos. Es correcto. Pero aquí estás agregando además papel. Papel, sí. Papel, o sea que sí. Tela sobre tela, en este caso papel. Sí, bueno, es que, y luego todo eso me va llevando en aquel caso, ¿verdad? Es un ensamblaje de una madera, de una textura de madera, y un objeto encontrado de una fábrica de desechos de plásticos, ¿no? Y unos tubos que modelé como si fueran parte de la vegetación, ¿no? Sí, entonces ya pero estos son esculturas de pared prácticamente. Yo lo había llamado pintura ensamblaje, Sí. cuando son en soporte bidimensional, pero es verdad, de ahí parte la escultura. De ahí parte la escultura. Exacto, sí. Pensando justamente en esas obras bidimensionales que ya empiezas a aplicar relieve, empiezas a trabajar los árboles y eso también deriva en escultura. Es una serie importante la de los árboles. Coméntame un poquitito de eso. Sí, es correcto. No lo planifiqué, realmente apareció cuando dije, bueno, voy a trabajar vegetación. Yo soy un apasionado del objeto encontrado, en la calle, en una fábrica, materiales que esto van para la basura, van para el reciclaje, cuando yo puedo utilizarlos. Y en algún caso, un pedazo de polietileno, de polipropileno, de metal, que apareció en alguna de las fábricas, que yo soy un apasionado, te repito, ¿verdad? Ir donde están los desechos y buscar por sus texturas, por lo que se puede hacer con eso. Y entonces dije, pero este parece un tronco, a eso lo que le falta es ponerle una forma como de vegetación, es un tronco de un árbol. Y también el azar me dio la idea de que... Y transformas el material. Y transforma el material, exactamente. Oh, interesante eso. Y dije, pero me viene ya desde los cuadros, antes de saltar a lo escultórico, ¿no? Ok. Que para mí fue un gran placer porque dije, bueno, yo comencé trabajando con dibujo, luego pasé a la pintura, claro, la escultura, pero también me faltaba lo del bodegón, entonces los platos, entonces los temas empiezan a entrelazarse. Se entrelazan y sí. Pero todo dentro de una suerte de investigación, ¿no? Sí, maravilloso. Sí, yo hice prácticamente mi propio planteamiento evolutivo. Es interesante todo el proceso, es muy lógico. En verdad es muy lógico cómo de una cosa y de una experiencia pasas a otra experiencia
porque está la parte de, bueno, de esos paisajes ensamblados o pinturas ensamblajes, para de ahí luego trabajar el metal, ir hacia lo tridimensional, y entonces en lo tridimensional viene otra exploración de materiales. También, sí. Y de la parte de metal, de las maderas, empiezas a trabajar con resinas. Con residuos de plásticos, resinas también, sí, Okay. por supuesto. Pero pasa del paisaje Ajá. al bodegón. Eso, Al bodegón, la idea de naturaleza muerta, claro. que la hago primero con un plato muy lindo que tenía mi esposa, que había comprado, un plato de marca Alessi, muy hermoso, un plato grande, que un día se lo pedí prestado, lo tomé y le puse unas semillas no sé cómo se llaman esas semillas, son unas semillas de grandes. Ojo de buey. Ojo de buey. Ojo de buey le llaman, Ajá. sí, correcto, ojo de Ok. buey. Tiene magia eso también, ¿no? Las semillas de buey combinadas con otras semillas que en Costa Rica le llaman chumicos, que son de una vaina que la comen también, una cosa, y las semillas se botan. Y con eso hice un primer plato de ese tamaño. Y dije, bueno, pero este es un bodegón. ¡Ay, bodegón! Todo eso, el mismo trabajo me fue llevando a hacer otras cosas, ¿no? Y cuando hago una cantidad bastante grande de platos, nunca repito un plato, nunca repito los materiales que van encima, Ah, sí, porque sí, en realidad son casi abstracciones. En algunos casos, por ejemplo, en este plato que están viendo allá, Ajá. este es un plato, Sí. este es a ver, el año, porque no, yo tampoco lo recuerdo, ¿de qué año es? 2000 algo. 2011, donde yo utilizo los materiales, así como encontraba en los trazos lo que yo quería dibujar, las figuras aparecían con los trazos. No es que yo lanzaba 2, 3 trazos y a raíz de eso seguía la figura. Pero en el caso de los cuadros, son un poquito más, tienen más reflexión, una reflexión diferente. Y en el caso de los platos, en este caso un plato de un plástico especial, con otro elemento encontrado Ah, caramba, y sí. como con unos pelos. Pero hay una parte moldeable con el plástico, al fundir o al derretir o no. No, en la mayoría de los casos es objeto encontrado, ¿Ah, sí? aunque también trabajo con plásticos, sí, también. Ok. Pero todos son obras. Perdón, sí. En este Así, caso, bueno, para verlo, claro. sí. Sí. Esto, y como tiene un soporte de un plato, y bueno, yo no había hecho bodegón, naturaleza muerta, claro, entonces hice toda una gran serie, por muchos meses, Paisajes domésticos. paisajes ¿lo tomaste? domésticos, correcto, Ok. paisajes domésticos, utilizando el plato como soporte. Sí. Ahora, es interesante que tú hablas de abstracciones y yo en varios de esos platos que he visto hubiera pensado en un hiperrealismo, o sea, la figuración extrema. Sí, pero no son cada uno diferente al otro, ¿verdad? No repito el plato nunca, no repito los materiales. Pero hay platos que sí semejan Sí. lechuga, semejan repollo o no. ¿No? Nada No, que mira, ver. no. Soy yo la que estoy inventando. Sí, no, es que el plato se presta para eso. Lo asocio. Exactamente. O lo asocio con lo que tal vez en ese momento quería comer. Y para mí, bueno, evidentemente es el plato. En la historia de la pintura, me imagino que, bueno, al crear un plato de comida, una cosa, repetían, ¿no? Sí. En mi caso, bueno, yo lo invento, ¿verdad? Con materiales que ellos mismos me van guiando lo que hay que hacer, ¿no? En este caso, este material fue lo quemé. Este es un papel, unos pelos, unos cabellos, y en este caso también es una pieza de plástico. Y el plato también. Y el plato. Sí. O sea que en cierto modo se hace un ensamblaje. Un ensamblaje. Un ensamblaje
de objetos encontrados. Es correcto, Mm. es correcto. Bueno, ya yo lo pongo tenía por otra acá. idea completamente distinta de la manufactura de eso, ¿no? Mira, para terminar, no quisiera dejar pasar en los minutos que nos quedan el interés por los objetos de culto, las Claro. obras chamánicas, de dónde viene, además que veo que tienes piezas precolombinas, o sea, es algo que hay un interés por lo indígena, ¿no? O Por la historia, por la historia. por la historia, sí, Sí. que me une a la América, ¿verdad? Que, No solo en el caso de mi país de origen, Costa Rica, de que hay todo un desarrollo de cosa prehispánica, en Venezuela también lo hay, en toda América Latina, ¿no? y hacer como una recreación de esos objetos, como la escultura como objeto de culto, No, pero desde el punto de vista del arte, pues. sí, no, inventado completamente, Sí. inventado. El hecho de que yo le ponga chamanes y cosas así es un título, pero es un ensamblaje de piezas, de objetos encontrados, que los convierte en esa característica, ¿no? Una temática religiosa, si se quiere, pero no es una religión conocida, Claro. realmente. Y eso te vino especialmente en Venezuela. Sí, En Venezuela. fue en Venezuela donde la comencé, es correcto. Bueno, interesante eso, que sea justamente ese determinismo geográfico que haya inducido una asociación de esa manera, ¿no? Sí. Y aquí en Francia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te desenvuelves? Los giros que has dado con tu trabajo. Bueno, he continuado con menos intensidad porque, no sé por qué, pero creo que me estoy reencontrando nuevamente, ¿verdad? Okay. Necesito alimentarme nuevamente bueno, ahorita estamos entrando en invierno, un poquito me obliga más a estar en la casa, o en el taller también implica, ¿no? Encontrar sitios, sobre todo para mí, sitios con desechos de materiales, para yo buscar algo que me motive y que yo pueda retrabajar. Es interesante eso. Sí. Es como estar alerta en lo que la cotidianidad te provee. Sí. Para poder, bueno, sí. ¿No? Excelente. Esa es más o menos Esa es la dinámica. Sí, bueno, y como viste, como hemos comentado, comencé con el dibujo, pasé por la parte de la pintura, llegué a la escultura. Sí. Trabajé la figura humana, y trabajé el paisaje, y esta es mi última obra, que es el bodegón, y luego la parte religiosa de los objetos, ¿no? Objetos de culto, o sea, Sí. oculto. No, en esto, no sé cuántos minutos llevamos, pero hemos visto pues toda tu trayectoria en realidad. Tal vez un poco sintéticamente, pero sí. Bueno, magnífico. Bueno, yo creo que ha sido magnífico habernos encontrado. Muchísimas Para gracias. mí ha sido fructífero venir a París y poder estar contigo y bueno, estar en tu casa, No, es muy estar con bueno. Raquel, que no está ahorita en cámara, pero está allí. No, eso es muy honroso para mí y muy placentero. Sí. Y qué bueno que podemos conversar y yo hablar un poco de mi trabajo. No, claro que sí. Además, yo tenía eso pendiente hace mucho tiempo, en verdad. Así que por fin lo hicimos. Y yo tengo un escrito tuyo muy hermoso también de mi trabajo, de hace 2, 3, 4 años, ¿no? Mira, 2015 revisé. Sí. Sí, Bien, bueno. Eso va para el libro. Para 9 años. 9 años. Sí. Bastante, sí. Bueno, si el libro sale, me avisas. Por supuesto, no, tipo, Más yo- rápido yo- que por inmediatamente. Sí, por favor. No, por supuesto. ¿no? Mira que soy la reina de los inéditos. Sí. O de los libros fantasmas. No, por supuesto. Ay, no, bueno, miren, ha sido de verdad un verdadero placer y espero que les haya gustado esta Muchísimo. conversación y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.